Después de casi 2 años, hoy ya sí, la Catedral de San Antolín luce en todo su esplendor. Las obras de restauración, que han costado 2,2 millones de euros, han permitido dar un lavado de cara a este templo y prepararlo para su 7º centenario, que se va a celebrar el próximo año. Así ha podido comprobarlo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha recorrido esta misma tarde, lo están viendo la SEA, y ha recordado que las obras se han financiado gracias al 1,5% cultural, un programa al que, por cierto, se volverá a recurrir desde la diócesis para seguir mejorando la catedral palentina. Tenemos un patrimonio envidiable y difícilmente igualable. Un patrimonio a lo largo de todo el país, que además son elementos de cohesión social. Ha merecido mucho la pena porque la catedral necesitaba con urgencia una eliminación de humedades de algunas de las capillas. Se han restaurado también los muros porque tenían muchísimas grietas que venían desde hace más de 200 años. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy la visita del ministro y el resultado de esas obras es nuestro asunto de portada, en una jornada con comparecencia muy dura, además, por parte de Vox Palencia. A su condicionante para apoyar los presupuestos de una verdadera labor de mantenimiento y limpieza de la ciudad, suma ahora la necesidad de que el equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos arreglen su propia casa. No apoyarán las cuentas de 2021 si no mejoran la organización interna y convierten al consistorio en una administración mucho más eficaz. En verano muchos hogares se quedan vacíos por las vacaciones, momento que los ladrones tratan de aprovechar para conseguir un botín e incluso una vivienda a través de la ocupación. Por eso los expertos recomiendan tomar medidas de prevención y actualizar los sistemas de seguridad de nuestros hogares. Enseguida se las vamos a contar. Representantes de las víctimas, sanitarios y supervivientes han sido los protagonistas del acto homenaje que hoy se ha realizado en Segovia para rendir tributo a los fallecidos por la COVID-19. Era el acto oficial por excelencia a nivel regional, aunque en Palencia el sábado tenía lugar en la Catedral de Palencia una misa en la que asistieron representantes de todos los sectores palentinos también para rendir tributo a las víctimas de la pandemia. Y en deportes podemos adelantarles ya cómo será la competición en Tercera División y en Primera Regional. La Federación de Castilla y León ya tiene el borrador con las novedades de la temporada 2021, en la que los subgrupos serán la novedad de cara a la Liga. Se lo vamos a ampliar en la recta final de este tiempo de noticias en nuestro espacio deportivo. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha estado esta tarde en Palencia para visitar e inaugurar las obras de restauración de la catedral. Una reforma que ha costado 2,2 millones de euros y que se ha financiado en su mayoría a través del programa 1,5% cultural del Gobierno central, que, por cierto, al que se va a volver a acudir. Alba Míguez, cuéntanos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La Catedral de Palencia luce ya en todo su esplendor después de casi 2 años de restauración, y así lo ha podido comprobar esta misma tarde con su visita el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha recordado que estas obras se han financiado en gran medida gracias a ese 1,5% cultural del Gobierno de España, un programa al que, por cierto, y así lo han anunciado desde el Obispado de Palencia, se volverá a recurrir para solicitar más financiación estatal. La intención es seguir mejorando el templo de cara a su 7º centenario, que se celebra el próximo año, y se quiere restaurar el suelo, algunas de las capillas o incluso también algunos de los tapices del templo. Tiene un objeto como conservar este patrimonio tan importante. Eso en España, además, pues es más necesario que en muchos otros sitios, porque tenemos un patrimonio envidiable y difícilmente igualable. Un patrimonio a lo largo de todo el país, que además son elementos de cohesión social. Hemos presentado un proyecto nuevo al fondo del 1,5% cultural. ¿Qué se trata de hacer? Pues arreglar esa capilla que hemos visto, el triforio de la catedral, los tapices de la misma catedral.
Hace casi 2 años empezaban las obras más importantes a las que se ha sometido a la Catedral de Palencia en los últimos 100 años. El sueño que la bella desconocida luciera en todo su esplendor de cara al 7º centenario de su construcción, que se celebra el próximo año. Se han restaurado los muros porque tenían muchísimas grietas que venían desde hace más de 200 años. Se ha restaurado también la torre, todas las bóvedas de la girola y de la nave del Evangelio, y una eliminación de humedades de algunas de las capillas. Precisamente en la capilla de la Virgen Blanca es donde se colocó la primera piedra en 1321 y es allí donde estas obras han permitido descubrir tesoros que hasta ahora estaban escondidos. Se han recuperado pinturas medievales. Hemos recuperado también los sepulcros que se encuentran en ambos lados, las lecturas y las policromías. Nuevos colores que se aprecian más si cabe gracias a la luz que entra por las recién restauradas vidrieras. Estas vidrieras bellísimas que se hicieron para el 6º centenario. Una joya única en España, la Catedral de San Antolín, una construcción en 3 estilos arquitectónicos diferentes, prerrománico, gótico y neoclásico, que ahora ya sí luce su mejor cara. La visita del ministro de Fomento le ha valido al Partido Popular para hacer su crítica política. Exigen a Ábalos que lleve a cabo la recuperación de todos los trenes que Renfe hacía circular en la provincia antes del estado de alarma. Dicen que no tiene sentido en estos momentos mantenerlos en esta situación, con esas restricciones que frenan el dinamismo económico y coartan la movilidad, sobre todo en el medio rural palentino. Temen que sea una excusa para la eliminación definitiva de estos servicios y por eso en Diputación se presentará una moción para instar a la recuperación de estos trenes regionales y de media distancia que no han vuelto a circular. Vox en el Ayuntamiento de Palencia sube el tono. Ya les contábamos la pasada semana que su apoyo a los presupuestos, su voto es imprescindible. Dependería de la determinación del equipo de gobierno de ponerse manos a la obra para limpiar y mantener la ciudad. Bueno, pues a este condicionante suman ahora otro: arreglar la desastrosa organización interna que hay en el consistorio capitolino. Eso dicen. Vox está dispuesto a plantarse. Hablan de la imperiosa necesidad de que el equipo de gobierno arregle su propia casa. El ayuntamiento no es eficaz, no hay equipos organizados, los trámites se enlentecen sin motivo y es necesario una nueva valoración de puestos de trabajo y una sede electrónica que de verdad funcione. Es vergonzoso que la gente tenga que estar 1 hora en una cola para presentar un documento por el registro del ayuntamiento. Por eso no se sentarán a hablar de presupuestos y por lo tanto no darán su apoyo imprescindible al PP y a Ciudadanos si no se mueve ficha. El ayuntamiento como institución no es eficaz para los palentinos ni tampoco se incentiva a los empleados municipales, al personal de la casa. A este condicionante suma la exigencia de llevar a cabo una verdadera labor de mantenimiento y limpieza de la ciudad. Entendemos que las pintadas se producen por una falta de atención de la policía local, probablemente porque no hubiera personal suficiente. Ahora se han incorporado 42 policías más. Bueno, pues ya sí que es momento de que se haga una campaña de limpieza y de sanción. Por eso es necesaria, dicen, una ordenanza municipal de protección del medio urbano. Para que todas estas conductas que agreden lo que es de todos puedan ser sancionables. Y creemos que hasta en tanto eso sea así, el ayuntamiento tiene que hacer frente a su responsabilidad con los ciudadanos. Para que estas medidas sean eficaces, exigen a la ciudadanía que sea responsable y a Urbaser, la empresa concesionaria del servicio de limpieza, que cumpla con sus obligaciones contractuales. La Diputación de Palencia colaborará con la Junta de Castilla y León en la rehabilitación de viviendas en el medio rural para destinarlas a alquiler social. Así se ha aprobado esta mañana durante la Junta de Gobierno provincial. La institución aportará 260.000 euros a través de 4 anualidades. Se ha dado luz verde además a los convenios de colaboración con Cruz Roja, AMGU, además de comprometerse a colaborar con las asociaciones palentinas de agencia de viajes para desarrollar el programa Impulso Palencia. Bueno, y vamos con más asuntos, entre ellos la exigencia del PSOE a la Junta para que actúe en la carretera que atraviesa Barruelo de Santullán, que por enésima vez quedó inundada tras las lluvias de la pasada semana. Se lo contamos junto con otros temas del día en nuestro apartado de breves. El Partido Socialista pide a la Junta que actúe de forma inmediata en la carretera P220 que comunica Aguilar de Campo con Brañosera, especialmente el tramo que atraviesa Barruelo de Santullán.
El PSOE considera necesaria esta actuación, ya que tras las 2 últimas inundaciones, dicen, se encuentra en peor estado. Diputación aumenta su inversión en tejido industrial en el mundo rural hasta los 1,8 millones de euros. Estas ayudas tienen como objetivo apoyar a las empresas en su proceso de consolidación tras la crisis económica derivada por el coronavirus. De esta forma, la Diputación Provincial pretende fomentar la actividad económica y el empleo en Palencia. Los parlamentarios palentinos del Partido Popular se han reunido con los representantes de diferentes colegios concertados de Palencia para que el Gobierno central rectifique en los ataques, dicen, que está recibiendo este tipo de educación. Estos centros educativos llaman a la sensatez y piden dejar atrás las cuestiones ideológicas, incidiendo en la importancia de la actividad educativa. Los populares insisten en que estos ataques a la educación concertada desembocarán en la bajada del nivel de nuestra enseñanza. Se lo contábamos al inicio, tradicionalmente en verano se incrementa el número de robos en hogares al irse la gente de vacaciones. Hoy día sobrevuela además la amenaza de la ocupación, por eso es tan importante contar con buenas medidas de seguridad que impidan o al menos reduzcan el riesgo de sufrir estos ataques a nuestra vivienda. Aunque no lo sepamos, nuestra casa puede estar marcada. Son símbolos que utilizan, que colocan en puertas, en rellanos, en las puertas de las escaleras, antes de llegar al rellano donde están las puertas, para simbolizar las distintas marcas de quién puede haber en el interior de la vivienda o a quién pertenecen. Pues eso, conjunto de personas, mujer sola, hombre solo, vivienda con perro. Hay una serie de pautas básicas que pueden contribuir a reducir los riesgos y complicar las cosas a los ladrones. No decir a nadie que te vas de vacaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, intentar que las puertas de los portales estén cerradas, siempre o la mayor parte de las veces. Intentar que la puerta no se abra fácilmente, simplemente empujándola. Porque hoy día existen herramientas que facilitan los objetivos de ladrones y mafias ocupas. Es muy fácil vender vídeos o colgar vídeos de aperturas de puerta o de métodos de apertura. Esto en buenas manos ayuda mucho, pero en malas manos hace verdaderos estragos. Y esta herramienta a nosotros profesionalmente nos cuesta mucho dinero y sin embargo la copia en internet podemos encontrarla por cerca de 250 euros. No obstante, lo más efectivo sigue siendo apostar por mejores y más modernas medidas de seguridad. Los homenajes a las víctimas de la COVID-19 y la actualidad de la pandemia en Palencia son también asunto destacado en este tiempo de noticias. Hay huellas imborrables y vuestro testimonio de vida permanecerá siempre en nuestra memoria. Es el texto de la placa que ha presidido hoy el homenaje a las víctimas y afectados por la COVID-19 que se ha celebrado en Segovia y al que han asistido las principales autoridades de la comunidad, también de Palencia, aunque los protagonistas han sido los familiares de las víctimas, los sanitarios y los supervivientes de la pandemia. Con el adagio en sol menor de Albinoni, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, daba comienzo un homenaje donde se ha puesto en valor a quienes se han ido. Hemos perdido una generación de personas valiosas. Recordemos su aportación a lo que Castilla y León es hoy. Eduardo Estevez perdió a sus padres con 3 días de diferencia. Se fueron, pero antes ya habían cumplido. El trabajo, la honradez, la austeridad y la humildad. Fernando Gil sufrió el virus en su propio cuerpo. El dolor físico se unía a la incertidumbre, al igual que a muchos enfermos, la evolución diaria de la enfermedad y de mi propio estado personal me causaba momentos de temor, de abatimiento, de preocupación o de cansancio. Con los que se fueron y los que se quedaron pero pasaron mucho miedo estuvieron internistas como Eva. Agradecemos el reconocimiento recibido en este tiempo. Pero las historias de héroes habitualmente acaban bien y debajo de nuestros uniformes hay personas. La pandemia les ha dejado lecciones. Intentemos hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Y desde el sufrimiento en primera persona, un mensaje. Por favor, esto no ha acabado todavía. Cada imprudencia no la sufre uno solo. La sufren muchos, la sufrimos todos. Esta placa que ha presidido el acto se colocará en la sede de la Presidencia y en los hospitales de la comunidad. En ella se puede leer: hay huellas imborrables, vuestro testimonio de vida permanecerá siempre en nuestra memoria.
En Palencia también se celebró una misa en recuerdo de los fallecidos por el COVID. La catedral acogió una Eucaristía oficiada por el obispo Manuel Herrero, quien tuvo muy presentes a los familiares de las víctimas. Agradeció su entrega, además, a todos aquellos que han luchado contra el coronavirus y recordó que frenar los contagios está en manos de todos. Por eso hizo una llamada a la responsabilidad a la hora de acatar las normas y recomendaciones. Por cierto, se ha activado el protocolo COVID en la residencia San Bernabé tras detectar un positivo en una de sus residentes. El viernes acudió al hospital a hacerse una prueba programada y cuando la hicieron el PCR dio positivo. Ya se le ha hecho la prueba de anticuerpos para saber si contrajo la enfermedad hace tiempo y el riesgo, por lo tanto, sería menor. Entre ayer y hoy se harán pruebas a todos los residentes y trabajadores con los que ha tenido contacto para descartar la posibilidad de un rebrote en este centro que, recuerden, fue el más castigado durante los primeros meses de la pandemia, con decenas de víctimas y de contagios. Al parecer podría tratarse de un positivo antiguo y ese riesgo de pandemia en esta residencia sería menor a la espera de que se hagan públicos los datos de los PCR a sus compañeros residentes y también a los trabajadores. Por cierto, que solo durante este fin de semana la policía local ha interpuesto en la capital 15 denuncias por el mal uso o por no llevar puesta la mascarilla. Es la medida más importante para evitar la propagación del virus, para evitar que la situación se descontrole. En Palencia los datos siguen siendo positivos, no se han detectado nuevos contagios por PCR en las últimas 24 horas, aunque el acumulado ya alcanza los 1.124 contagiados, lo están viendo. Las altas hospitalarias se mantienen en 380, igual que las víctimas mortales en 88, tampoco han variado, afortunadamente. Por cierto, que la Unión de Consumidores se pregunta por qué tras la entrada en la nueva normalidad el sistema sanitario sigue igual que durante el estado de alarma. Exigen que se vuelva a reunir el Consejo de Salud de área para conocer los datos reales de las listas quirúrgicas aplazadas, las pruebas diagnósticas y consultas no realizadas o las cifras de contratación de nuevos médicos para hacer frente a posibles rebrotes o para cubrir bajas y vacaciones. Se preguntan si hay suficiente personal para el rastreo y cuándo los centros de salud volverán a estar a disposición real de los usuarios. Hace unos días, desde el Ayuntamiento, nos confirmaban que al margen de la programación del verano cultural no iba a haber ningún tipo de evento en los sanantolines. Pues bien, hoy ha trascendido, tras la celebración de la Comisión de Hacienda, que sí habrá al menos Feria de Artesanía y Feria del Libro. Tendrán lugar ambas en el Paseo de Salón entre los días 28 de agosto y 5 de septiembre. La Federación de Fútbol ya ha detallado en un primer borrador cómo será la próxima temporada. Como novedad, este año la Liga se dividirá en subgrupos para garantizar las medidas de seguridad. El próximo jueves se aprobará en la Asamblea de la Territorial el plan competicional de la temporada 2020-2021. Ya hay un borrador de la tercera división y regional que será aprobado por los asambleístas. La Liga en tercera arrancará el último fin de semana de septiembre o en la primera de octubre. Los 24 equipos serán repartidos en una primera fase en dos grupos. Becerril y Palencia Cristo Atlético se medirán a Cultural B, La Bañeza, Bembibre, Virgen del Camino y Astorga de León. A los salmantinos, Peñaranda y Santa Marta y a los vallisoletanos, Tordesillas y Simancas. Un grupo a priori más débil que el B. Los 4 primeros de cada grupo jugarán la fase por la lucha por las 4 plazas de playoff, en una liga a doble vuelta de 14 partidos, sin valer los resultados de la primera fase. En la primera regional los dos grupos se dividen en 4 subgrupos en el caso de los 5 equipos palentinos. Castilla-Palencia, Palencia Club de Fútbol, Villamuriel, Carejas Paredes y Palencia B se enfrentarán a los 5 equipos burgaleses. Los 4 primeros de esta liguilla, más el mejor quinto de ambos grupos, jugarán por el ascenso, quedando encuadrados en 3 grupos de 6 equipos. El resto deberá luchar por la permanencia. Y el Zamora se convierte en el vencedor de los playoffs tras vencer a la segoviana en el Estadio de la Balaster este fin de semana. El encuentro terminó con discusiones entre representantes de la territorial. Como era de esperar, no en vano es un equipo profesional. El Zamora logró en la Balastera el ascenso a Segunda B. Lo hizo con más efectividad de oficio que fútbol, derrotando a una acomplejada segoviana por 2-1.
Los azulgranas, con mayor calidad técnica en sus jugadores, no tuvieron plan B para plantar cara a los rojiblancos. El Zamora, consciente de que adelantarse en el marcador era un muro insalvable para su rival, salió decidido a poner el 1-0 y lo logró gracias a una jugada de estrategia en la que colaboró el portero segoviano, que tampoco estuvo acertado en el segundo tanto rojiblanco. La segoviana acortó distancias en el tramo final, pero sin tiempo material para culminar la remontada. Sorprendente celebración de una parte de la expedición zamorana, acabando en discusión con representantes de la territorial. Cosas de nuevos ricos. Y en baloncesto, les contamos, Dani Rodríguez ha aceptado una bajada de su salario de cara a la próxima temporada debido a la situación actual. Además, Rodríguez ampliará su contrato hasta 2022. Es una renovación importante en el seno del nuevo destino Palencia, del Palencia Baloncesto, que ya adelantó la 8 Palencia. El afectado se siente satisfecho por la operación y el míster también por seguir contando con uno de los mejores bases de la competición durante los últimos 2 años. En cuanto al tiempo, mañana martes el calor nos da una ligera tregua, pero no durará demasiado. Lo vemos con detalle. De cara a mañana martes, el tiempo nos da una ligera tregua después del calor sofocante de los últimos días. Bajan ligeramente las temperaturas, especialmente en la montaña palentina, donde de hecho no se descartan tormentas y precipitaciones. Bajan ligeramente las temperaturas mínimas, además tendremos cielos casi cubiertos durante toda la jornada. Sí que van a ser algo más altas en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, aunque sin superar los 30 grados de los últimos días y con intervalos nubosos. Más calor en Carrión de los Condes, Osorno la Mayor, Lantadilla o Villoldo, temperaturas donde ya se van a alcanzar los 30 grados. Sí se van a superar también en localidades como Villada o Cisneros, aunque sí que esas temperaturas son algo más bajas que las de los últimos días. Van a alcanzar los 32 en Villarramiel, Grijota o también en Villamuriel de Cerrato. Calor en los entornos de Palencia capital, con cielos completamente despejados, y también en la zona del Cerrato, donde aquí sí, los termómetros pueden llegar a alcanzar los 33 grados, aunque las mínimas se quedan en 15. Una imagen que se repite en Palencia capital, algo menos de calor, aunque los termómetros van a alcanzar los 31 grados con cielos completamente soleados. Una tregua que dura bien poco, porque a partir del miércoles se disparan de nuevo las temperaturas. El jueves podremos alcanzar máximas casi de 40 grados. Un año más, Diputación junto al Obispado ponen en marcha su programa de apertura de monumentos. Se podrá visitar un total de 26 iglesias y 3 museos de la provincia y conocer así el patrimonio histórico que aguarda Palencia, de martes a domingo en horario de mañana y tarde hasta el 13 de septiembre. 18 templos de la provincia podrán visitarse hasta el 29 de agosto gracias a la iniciativa Palencia en 6 rutas que pone en marcha la Diputación Provincial. Estas visitas guiadas pueden reservarse de forma gratuita en la oficina de turismo o llamando al 979 70 65 23. El Canal de Castilla incorpora este verano nuevos talleres para toda la familia en su paso por Villaumbrales. Podrán disfrutar de una travesía por el canal en piraguas eléctricas en el ramal de Campos entre Villaumbrales y Becerril de Campos. Así nos vamos. Mañana más noticias a las 2 y a las 9 en directo, como siempre. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós.